vez más, tercera de Juan, y vamos a cerrar estas charlas que di acerca de la carta. No hay mucho para sacar porque es una carta muy pequeña esta. Y vamos a mirar los versos 9 al 12. Lo último ya es una salutación de despedida. Verso 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Flor de nene, ¿eh? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Padre, gracias una vez más por esta carta que has preservado en forma providencial. Y es cierto que se trata de algo más personal, pero sin embargo aprendemos lecciones de cómo debemos conducirnos nosotros para dar un buen testimonio. Así que aplica esto que vamos a revisar a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de cierre es Imitando lo bueno. Una vida de buen testimonio no la vamos a manifestar si no hacemos lo bueno o imitamos lo bueno. Déjenme decirles una cosa. Hoy, si hay algo que la iglesia está haciendo es imitar lo malo. La forma de vivir, la forma de predicar, la forma de enseñar, la forma de adorar a Dios, todo lo que vemos en líneas, hablo en términos generales, ¿no? Porque hay iglesias que se portan bien, pero yo no sé, no puedo puntualizar cuáles no son, podemos hablar del fenómeno general, y notamos que hay una deficiencia en cómo hacemos las cosas. Claro, muchos hoy rezongan cuando escuchan esto, dicen, no, eso no es así, la iglesia tiene que evolucionar y qué sé yo, todo lo que estamos haciendo está bien, se hacen un montón de argumentos. Bueno, ¿sabe qué? Se puede argumentar todo lo que uno quiera, pero lo que estamos viendo es terrible, terrible. Así que estamos dando un mal testimonio al mundo cuando debemos hacer lo contrario, empezando con los pecadores. Tenemos que vivir vidas que sean consecuentes con lo que hemos profesado. Así que tenemos que imitar lo bueno. Anteriormente, como para más o menos delinear por dónde hemos andado hasta ahora, habíamos indicado que nos enfocamos en el testimonio del autor de esta carta, que es el anciano. Ya dijimos que a mi parecer se trata de Juan. Y luego tenemos al destinatario, que es un tal Gallo, que también estuvimos observando un poco su carácter. Y ahora vamos a concentrarnos en un tal Diótrefes que aparece mencionado ahí en el versículo 9. Este es el personaje siniestro de toda la carta. Y habíamos indicado que una vida de buen testimonio debe considerar, entre otras cosas, qué tipos de emociones manifestamos nosotros. Y hemos visto cómo el anciano manifiesta un corazón que ama. El verso 1 dice que ama a Gallo. Así que parte de nuestro buen testimonio es justamente qué sentimos por nuestro hermano, la parte emotiva. La segunda cosa que vimos es nuestro referente, que debe ser la verdad.
Dice allí, te amo en la verdad, en el versículo 1. Y en tercer lugar, habíamos hablado también de nuestras oraciones. Y aunque no aparece la palabra oración directamente en nuestra traducción, hemos analizado lo que significa la palabra deseo, que en el original implica el clamor a Dios. Yo ruego a Dios que seas prosperado en todo. Podríamos traducir esa parte. Y lo que entonces este hombre estaba pidiendo es prosperidad para el alma de Gallo y que pueda continuar con su ministerio. La semana pasada estuvimos hablando de ciertas actitudes. Y ahora miramos un poco a Gallo y también, y especialmente el carácter del anciano, y luego debo decir, miramos un poco a Gallo. Y dijimos que debe haber en nosotros, para dar un buen testimonio, una actitud de gozo. Otra vez, al final, nos dice el verso 4 que el anciano se goza que haber escuchado que Gallo se conducía fielmente. La segunda cosa que indicamos es que debe haber una actitud de servicio. Tenemos que estar dispuestos a servir a otros para dar un buen testimonio. Y número 3, una actitud de cooperación, que lo vemos en el versículo 8, cuando Juan le dice a este muchacho o a este hombre, no sé, que debíamos de alguna manera asistir, ser hospitalarios con los misioneros, los que trabajan en la obra, para poder cooperar con ellos en última instancia la expansión del Evangelio y la edificación de la iglesia. El verso central de toda la carta, a mi juicio, acá me tomo cierta libertad, otros pueden opinar de otra manera, pero me da la impresión, si tuviésemos que preguntar a Juan, bueno, pero ¿qué es lo que quieres de nosotros? Porque ya hemos observado que Juan lo que hace es escribir para elogiar el buen testimonio de Gallo. Fenómeno, pero ¿qué es lo que quiere, no es cierto, este hombre de Gallo al escribirle? No solamente decirle, te estás portando bien. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que quieres? Cuando nosotros llamamos a alguien o le hablamos por teléfono a alguien, lo hacemos con un propósito, ¿o no? Ok, macanudo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, va todo bien. Bueno, ¿en qué te puedo servir? ¿Para qué me llamaste? Y entonces le decimos a la persona por qué lo llamamos, para saludarlo, qué sé yo, darle algún mensaje, pero siempre hay algo. En esta carta, no es llamada telefónica, sino una cartita, y el verso 11, pienso yo, otra vez me tomo cierta libertad en esto, pienso que está el corazón del asunto. Dice, amado, no imites, este es el llamado de este hombre. Dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Ahora, pónganse a pensar eso, No imites lo malo, sino lo bueno. A mí me gustaría que ustedes agarren esa palabra amado, que encuentran ahí al principio del verso 11, y la cambien por el nombre de ustedes. En lugar de que sea una carta personal escrita por el anciano a Gallo, hagamos esta carta personal nosotros. En lugar de ser escrita por el anciano, que la carta sea escrita por el anciano de días, nuestro Señor Jesucristo, y nos hable a nosotros. Si uso mi nombre, Edgardo, no imites lo malo, sino lo bueno. Y usted puede poner su nombre, reemplace esa... Claro, no ensucie la Biblia, ¿no? Esto es un ejercicio mental nada más. No hace falta estropear su Biblia, pero en lugar de amado, ponga allí su nombre, porque de esa manera lo que hace es a esta carta, esta intención del anciano, la hace personal por inspiración. Ya no es el anciano hablando a Gallo, sino Dios a través de su palabra hablándonos ahora al corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? No imitemos lo malo, sino que imitemos las cosas buenas. ¿Estás imitando lo bueno? ¿Cuáles son tus patrones? ¿Cuáles son los modelos que estás imitando? Acá la palabra imitar, mimeomai, es el origen de nuestra palabra mímica, viene justamente de esta palabrita.
¿Y mímica? ¿Qué entendemos por mímica? Bueno, es aquella actuación, ¿no? Aquella gesticulación que hacemos con el cuerpo, con las manos, las acciones, las expresiones, que de alguna forma tratan de mostrar una imagen, ¿no es cierto? Imitamos a alguien o algo mediante todo ese tipo de ademanes físicos. Es decir que en este caso lo que tenemos que hacer es imitar lo que es Dios en nuestra vida, lo que es el Señor Jesucristo, por ejemplo, y no terminar copiando o imitando cosas que dejan mucho que desear. A veces nosotros copiamos a la gente cómo actúa. Yo a veces miro en la televisión cómo el mundo de la farándula se constituye en el modelo de conducta, de idiosincrasia en la sociedad, una mente liberal, torcida. Ellos nos dan el ejemplo de cómo debemos construir nuestros hogares, de cómo debemos vivir, de cómo debemos hablar, cómo debemos criar a nuestros hijos, pero qué sé yo, una cantidad de cosas raras, y la gente lo que va y compra ese producto que se vende a través de la pantalla gigante, las revistas y todo este tipo de difusión que hay, la internet ahora, que es algo tremendo, ¿no? Existe en cada casa, hasta la llevamos en el celular y cosas por el estilo. Salimos corriendo a comprar la misma ropa que se compra esta gente cuando viene la noche de Hollywood, ¿no? ¿Cómo se llama? El premio Oscar o los Grammys, qué sé yo. A mí yo no los vi, no me interesan esos programas, pero hay gente que le gusta, le fascina, les gusta la parte esa del desfile, ¿no? La alfombra roja, le dicen, donde ahí, especialmente las mujeres, ¿no? Se pavonean con sus vestidos estrafalarios y qué sé yo. Y bueno, después la gente, la próxima semana salen corriendo al mercado a comprarse los vestidos que imiten la pinta de las señoras que desfilaron por la alfombra roja. No importa si no son obscenos los vestidos o no, lo mismo da. Y lo triste es que a veces aparecen en la iglesia vestidos de esa manera. ¿Y los hombres qué? A mí, ¿desde cuándo los hombres se meten un hueso en la nariz, un aro de tamaño de una rueda en la oreja? Y ahora eso lo vemos normal y gente va a la iglesia con eso. Se cortan el pelo a lo mohicano. Qué sé yo, el otro día estábamos caminando con mi señora en la pared, vendían un pantalón que era todo roto, de arriba abajo con tiras. Y yo digo, pero ¿a quién es el salame que se gasta plata en esa cosa toda destrozada? Como que le atacaron una jauría de pitbulls y usted va y pone plata para que le den algo todo roto. Y eso es moda. Y bueno, con eso vienen a la iglesia. Se sientan y aparece toda la carne, ¿no? Las rodillas peladas en el aire. Invierno, verano, otoño, no interesa, ¿no? Y bueno, qué sé yo, sobre gustos no hay nada escrito, dice el dicho. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es imitar las modas estrafalarias de la sociedad. Ahora, yo no soy juez de la sociedad. Yo soy pastor de la iglesia. Entonces yo tengo que hablarle a la iglesia. Y acá lo que me dice la Escritura es: no imites lo malo, imita lo bueno. Pero nosotros copiamos e imitamos todo lo defectuoso de la sociedad. En la música, en la adoración, ni hablemos otras cosas, ¿no es cierto? Así que optamos por modelos defectuosos. Modelos defectuosos. Vivimos en una sociedad hostil, en una sociedad intolerante, aunque muchos hablan de tolerancia. Estaba mirando un poco por internet en estos días en Estados Unidos, donde hay una tensión entre los demócratas y los republicanos. Y hay gente que sale a manifestar contra el presidente y otros que van a favor del presidente. Y yo estoy de acuerdo con el derecho de expresarse, ¿no? En fin, respetar la opinión contraria. Pero miro a la gente la actitud de violencia porque uno ve las cosas distinto. Se dan con los carteles por la cabeza, se agarran a trompadas, se insultan, se degradan.
Y lo más lindo del caso es que los que salen con el cartel gritan tolerancia, tolerancia, tolerancia. Resulta que viene otro con diferente idea y le dicen ¡pah! Y le dan con un garrotazo en la cabeza. Y yo digo, pero ¿qué es esto? Bueno, ese tipo de cosas raras vemos en la sociedad y luego la metemos adentro de la iglesia. Terminamos imitando la locura de la gente. Yo no sé, ¿qué quieren que les diga? Así va el mundo, ¿no? Vamos para atrás en vez de ir para adelante. Así que entonces Pablo nos hace un llamado. Si nos vamos, por ejemplo, a la carta que escribe a los Efesios, si ustedes hacen un poquito de memoria, dice que nosotros debemos ser imitadores. Eso está en el capítulo 5, verso 1 de Efesios. Debemos ser imitadores de Dios. Ahora, si vamos a imitar a Dios, vamos a hacer lo bueno. Porque Dios no hace lo malo. Así que nos pone un buen ejemplo, un buen modelo o punto de referencia el apóstol San Pablo escribiendo a los Efesios. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y en el verso 2 nos pone el ejemplo de acción de Jesucristo y nos habla del amor y nos habla de un amor de sacrificio, un ejemplo de sacrificio. Jesús nos dio un ejemplo de consagración a Dios en sacrificio y número 3 nos dio un ejemplo de obediencia a Dios que se sacrifica. Pablo le escribe también a una iglesia que era un desorden total, la iglesia de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad que tenía principios morales bastante cuestionables, la gente andaba mal y entonces ahí se plantó una iglesia que tenía que ser luz y lamentablemente, claro, la gente se convertía a Cristo y venían con sus mochilas de ideas y creencias adentro de la iglesia. Y claro, Pablo se enteró de que había cosas que no estaban bien en cuanto al tema de partidismos dentro de la iglesia, el manejo de los dones espirituales, la falta de amor, problemas inmorales. La verdad que era una iglesia que dejaba mucho que desear. Y entonces Pablo le escribe y le dice en el capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, y no termina ahí. Dice, así como yo de Cristo. La iglesia hoy, miren cómo son las cosas, nosotros somos imitadores de, y no tratamos de, cualquiera sea el nombre, de, después de, imitadores de alguien, el apóstol, el profeta, el maestro, el arcángel, la pastora, la profetisa, qué sé yo, ¿no? Y entonces somos imitadores de, es decir, cómo se viste, cómo habla, cómo predica. Una vez yo les conté de una congregación acá en Toronto, que muchas veces es pastoreado, dirigida por gente de habla portuguesa. Y allá se predica con el acento portugués, a ver si lo pongo de esa manera. Y me llamaba la atención que algunas personas cuando me visitaban y oraban, imitaban el acento. Miren, había personas del Salvador, México, o sea, de Centroamérica, había argentinos, había gente de diferentes nacionalidades, pero cuando oraban hacían exactamente los mismos tonos y acentos de los brasileros. Y yo a veces le preguntaba a la gente, ¿y por qué usted habla así? Porque cuando está hablando conmigo, habla en mexicano, en salvadoreño, en cubano, qué sé yo, nuestros tonos. Pero cuando agachaban la cabeza y oraban, yo no lo puedo hacer porque no puedo imitar, eso no soy bueno para esas cosas, pero oraban en portugués. Y yo digo, ¿pero por qué hace eso? Lo que está pasando acá es justamente esto, que paramos a la mitad de lo que dice el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, punto. Y la gente eso es lo que hace hoy, imita a la persona que está delante. Pero Pablo no dijo sed imitadores de mí, dijo sed imitadores de mí así como yo soy imitador de Cristo. En otras palabras, a ver, no tienes que imitar a la persona, tienes que imitar a Cristo que es imitado por esa persona. ¿Entienden la idea?
Entonces, Pablo le decía a esta gente que terminaban imitando cualquier cosa. Había una guerra en cómo se manifestaban los dones, se imitaban unos a otros, había competencia en la iglesia, partidismo y un montón de cosas raras, era un campo de guerra ahí adentro. Y Pablo dice, no, esto no se hace así. Y le escribe la carta. A los filipenses, en el capítulo 3, verso 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad, ahora no aparece Jesús como hizo en Corintios, pero resulta que no paró ahí tampoco. Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y entonces agrega esto. ¿Por qué? Verso 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. En otras palabras, Pablo dice, se los he dicho hasta el hartazgo esto. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Ya se los dije y se los vuelvo a repetir, dice Pablo a los filipenses. Hay personas que están, sí, dentro de la iglesia, pero son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo vamos nosotros a imitar el ejemplo de personas que son enemigos de la cruz de Cristo, que están adentro de la iglesia? Y esto es un asunto, no es de ahora esto, desde que se fundó la iglesia tenemos este problema. Por eso Pablo es que les decía, sean imitadores de Dios, amen como Cristo. Y luego les dice a los de Corinto, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y acá les dice a esta gente de Filipenses, ojito, porque dentro de la iglesia hay gente que es enemiga de la cruz de Cristo, cuidado lo que imitan. No imítenos a nosotros, que somos imitadores de Cristo, e imiten a aquellos que se conducen de la misma manera. Pablo dice que miremos con atención a quienes imitamos, que imitemos a Cristo. En este caso, en la carta que tenemos, ¿no es cierto?, de tercera de Juan, el anciano pone como ejemplo imitar a un tal Demetrio que aparece ahí en el versículo 12. Y noten que interesante, porque uno puede decir, ¿pero quién es? Porque no sabemos nada de este Demetrio, pero hay tres cosas que avalan la conducta y el buen testimonio de Demetrio que vale la pena imitar. Por lo pronto dice este hombre, todos, verso 12, dan testimonio de Demetrio. Y acá está exaltando virtudes positivas de Demetrio. Y qué cosa tremenda, porque no aparece ninguno que venga y hable mal de Demetrio. Lo que sí sabemos, qué cosa tremenda, yo a veces pienso qué lindo es pasar a la posteridad de la humanidad con todos con un 10 en el examen, que hemos quedado en la historia de la humanidad con todas declaraciones positivas. Yo a veces pienso, ¿qué dirá la gente cuando yo no esté en este mundo? ¿No? Bueno, mal que se murió el pastor. Terminó. Menos mal que se fue este hombre. O la gente dirá, extrañamos a este hombre. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a hablar la gente cuando nosotros no estemos? Ya hace 2000 años que pisó esta tierra Demetrio. Y lo único que nos quedó de este hombre es que todo el mundo daba testimonio favorable acerca de Demetrio. Y no solamente eso, pero dice que la verdad misma daba testimonio. Porque a veces se levanta un calumniador como pasó con Jesucristo. Que decían que era demonio tenía y qué sé yo. Bueno, ok, fenómeno, hay gente que en media trastornada que se la agarran con uno. Pero la verdad daba testimonio de Jesús. Así que si el mundo decía mentiras, las evidencias hablaban. Y es por eso que en cuanto a este Demetrio dice, no solamente lo que dice la gente, pero la verdad misma. Es totalmente objetivo este hombre. Dice, no se puede negar los hechos. Y número 3 dice, tener el equipo, o sea, el equipo ministerial del anciano, también daban testimonio de este hombre. Al final dice, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis, ustedes saben perfectamente que nuestro testimonio es verdadero. Ese era Demetrio. Así que Juan le dice a Gallo, imita lo bueno, la conducta de un Demetrio, no lo malo. Es decir, la conducta de un Diótrefes que aparece introducido en el versículo 9. Hoy
la iglesia qué hace? La iglesia hoy imita a los enemigos de la cruz. Está imitando todo lo que el mundo tiene de malo, lo metimos adentro de la iglesia. Para hacerle una pequeña lista nomás, para la reflexión, imitamos cómo el mundo se viste. Ahora, no estoy diciendo que no se vista según ciertas modas, pero usted me entiende que hay modas y modas. Si usted me viene, por ejemplo, en bikini adentro de la iglesia, sí, la bikini es moda, pero acá no hace falta que yo le dé una enseñanza de cómo se tiene que vestir. Usted sabe muy bien, si usted es una persona que tiene 2 dedos de decencia, que a la iglesia o a un velorio no se va en bikini. Así que no hace falta de rastrillar este asunto. Así que hoy mucha gente van a la iglesia y se visten como el pagano, el enemigo de la cruz. Hay gente que vive y camina y además piensa cómo hacerle la guerra al mensaje del Evangelio. Y entonces esos son los enemigos de la cruz. Y terminamos imitando la actitud y conductas de esos enemigos de la cruz. Así que la manera de vestirnos es una de esas maneras de imitar lo malo. Imitamos cómo el mundo habla. Yo a veces escucho a algunos de los predicadores contemporáneos y las barbaridades que dicen y la forma en que se expresan. La vulgaridad, la mediocridad que se ve en el mundo lo metimos adentro de la iglesia. Porque hay que llegar a las masas y hablamos de cualquier manera. También como el mundo baila. ¿Saben que bailan en la iglesia ahora? Y no bailan, porque antes bailaban, empezó todo este movimiento con el baile del tambor, el pandero, ¿no? Se vestían con un vestido largo, las señoras daban vuelta con el pandero, levantaban las manos, hacían así con las flores y qué sé yo. Y ahora es merengue, salsa, cumbia, bachata adentro de la iglesia. Cuando abrimos un poco la puerta para que se empiece a meter el viento, eventualmente empuja la puerta y se mete toda la tempestad. Y eso es lo que tenemos. Estamos imitando los ritmos cadenciosos del mundo dentro de la iglesia. Saben que hay iglesias donde hacen hasta medios bailes de caño, lo he visto en la televisión, eso en la internet, me mandan videos de cosas que está pasando. Gente que está haciendo el baile del caño, son esos bailes eróticos, donde mujeres se cuelgan de un tubo, cosas por el estilo. Eso hacemos en la iglesia. Hay un degenerado. Y esa es la única calificación que le queda, un degenerado homosexual que baila semidesnudo haciendo belly dancing adentro de la iglesia. Y lo imitan a ese sinvergüenza para entrar a la iglesia a bailar. Me mandaron un video que es asqueroso ver a este hombre que pretende alabar a Dios seduciendo con movimientos cadenciosos. Está vestido solamente la mitad. ¿Eso metemos adentro de la iglesia? ¿Eso es adorar a Dios? Y usted puede ser que venga y me diga, sí, acá oramos en lengua, acá tenemos apóstoles, acá tenemos profetas. Usted lo que es un enemigo de la cruz de Cristo. Imitamos las ideas del mundo. Uno de los grandes problemas con el cual yo protesto es esta agenda de pluralidad sexual que se está dando en la sociedad. Esto es un tema urticante que a la gente no le gusta tocar, pero hay que tocarlo. Y vamos a ser perseguidos por eso, pero no es total todo contra naturaleza. Bueno, la iglesia hoy le está dando entrada a ese tipo de cosas. La música, ¿qué podemos decir de la música? Que está relacionada con el baile y todo eso que les estoy diciendo. ¿Dónde ven ustedes música cristiana? Usted no me venga con música cristiana. No, usted lo que hace es tocar música pagana con letra cristiana. Pero no me vengan con el cuento chino de que nosotros tocamos música cristiana. Pero vamos, ¿qué? ¿Perdimos la razón? No me vengan con eso de que acá la vamos con música cristiana. Compramos música cristiana en el negocio de la tienda. No, mi querido, usted lo que compra es música pagana donde le pusieron letra cristiana. Eso no es música cristiana. La música cristiana no sale espontáneamente del Espíritu Santo, un nuevo estilo de música. No, nosotros no tenemos nuevos estilos. Nosotros seguimos los estilos de la gente que es enemiga de la cruz de Cristo. Claro, no queremos sincerarnos con esto. ¿Por qué? Porque me gusta la música del mundo. Me gusta la música de los enemigos de Cristo.
Y entonces para justificarla le pasamos el cepillo, la lavamos un poco y le metemos letra cristiana. No. Imitamos las prácticas del paganismo. En la iglesia hoy lo que vemos es exorcismo, de la misma manera que lo hacen cuando echan demonios afuera en el mundo pagano. Imitamos la espiritualidad enloquecida de qué sé yo, asuntos de éxtasis y cosas por el estilo. Imitamos los rituales del mundo pagano, del mundo que es enemigo de la cruz de Cristo. En otras palabras, solo lo que es producto de un mundo caído, raído por el pecado, malo y condenado, eso usamos como modelo para adorar a Dios. Es un asunto de sincerarse, hermano querido, de no darle más vuelta al asunto. Ahora, noten que, sin embargo, la conclusión contundente que hace el anciano en el verso 11 en la segunda parte, dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, no dice no es de Dios, sino que no lo ha visto. No es simplemente no es que nunca le amaneció el Evangelio. Nunca llegó el Evangelio a transformar su vida. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, su vida ha sido cambiada, abandona todo lo que es del mundo caído para vivir ahora en un mundo diferente, en una realidad o esfera diferente. Diótrefes sigue en el mundo caído. Gallo se elevó, o lo elevó Dios, a un estándar de vida completamente diferente y contrastado a el estilo de vida de este tal Diótrefes que aparece allí mencionado. Ahora, ¿quién determina lo que es bueno? ¿Los diótrefes que polulan la iglesia o pueblan la iglesia cristiana a través de la historia? ¿Saben cuántos diótrefes tiene la iglesia evangélica en la actualidad? Sobran diótrefes. Ellos son los que determinan qué es verdadero. Ellos son los que determinan qué es lo que Dios habla. Ellos son los que determinan cómo debemos conducirnos y hacia dónde tiene que apuntar la iglesia. ¿Desde cuándo? Las tendencias filosóficas del mundo son las que determinan lo que es bíblico o no es bíblico, o lo que es verdadero o no, o lo que es aceptable o ético como patrón de conducta para la iglesia. La palabra de Dios es la que determina lo que es bueno. El Señor Jesucristo es el que determina lo que es bueno. Él es la verdad encarnada. Dios nos revela su verdad a través de su palabra. En cambio, la persona que hace lo malo, se le hace acá una gravísima acusación. Dice, no ha visto a Dios. Usted podrá proclamar experiencias espirituales, que maneja una punta de dones, dados por Dios, dicen, cercanía con Dios, entro en el santuario de la oración, me encierro allí adentro y tengo contacto personal, directo, íntimo con Dios, siento el poder de Dios que emana de mi corazón, de mi vida, qué sé yo, palabra de Dios. Hay gente que dice, Dios me está hablando, palabra del Señor, y todo este tipo de cosas que vemos en la actualidad. Usted puede reclamar todo eso, como probablemente hacía Diótrefes en la iglesia, porque este señor, ¿qué se creen que hacía en la iglesia? Predicaba, enseñaba, cantaba, dirigía al rebaño del Señor, era un hombre que era el líder de la congregación. Nadie se hubiese quedado en la iglesia, Gallo, Demetrio, por ejemplo, si este señor de alguna manera no usara la Biblia. Pero nosotros no vemos a Juan dándole elogios y un aplauso a Diótrefes. Se lo da a una oveja de la iglesia, pero no a Diótrefes. Nosotros pensamos, hermano querido, que porque mencionamos la Biblia y oramos y cantamos en la iglesia, eso es garantía de que somos como un Demetrio o un Gallo. Y quizás eres un Diótrefes. Y la razón es porque no has visto a Dios. Lo que tú ves es una religión, una experiencia, pero no has visto a Dios. Y si no has visto a Dios, estás condenado todavía en el infierno. Tu destino eterno todavía sigue sellado en la condenación. El personaje siniestro entonces, este Diótrefes, como dice en el versículo 9, algunos detalles que me llaman poderosamente la atención. Noten que en primer lugar dice que el anciano escribió una carta. ¿Lo ven eso? Miren, verso 9, yo he escrito, dice este hombre, ¿no?
Así que el anciano estaba informado, no podemos especular mucho, pero basado en lo que nos dice, alguien le dijo, mira, no sé si Gallo, los misioneros, pero alguien le dijo, así como le hablaron bien de Gallo, vinieron y le dijeron, Juan, Gallo es un caso serio, es un fenómeno, pero está el otro, Diótrefes, y este hombre es un desastre. ¿Cómo que es un desastre? Sí. Y le contaron lo que pasaba con Diótrefes. Entonces, ¿qué hace? En lugar de Juan, el anciano, de asumir una actitud de no te metas, porque hoy tenemos la actitud esa de no te metas. ¿Saben cuánta gente me dicen que no me meta, que no juzgue? Porque el Señor dijo que no hay que juzgar. Lávate las manos, deja que la iglesia siga hundiéndose y nadie denuncie nada. Esa es la actitud que tiene la iglesia. Y los cristianos imitamos esa comparsa, ese circo, ese embuste, esa estafa. No te metas. No se metan con el ungido. No se metan con ese que está metido en la vitrina. ¿Pero cómo que no se metan? ¿Cómo que no? Acá encontramos a un Diótrefes, un cara dura, y Juan podría haber dicho, yo no me meto, ustedes muchachos sométanse al pastor, él es el ungido de Jehová, Diótrefes es el pastor de la iglesia, no lo toquen, un hombre carismático, hay que respetarlo, palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Agarra y se sienta y escribe una carta. Sí que se mete, hay que envolverse, hay que defender a la iglesia de Cristo. Ahora, se sienta y escribe. Una vez que le dan la información y considera, así como le contaron de Gallo y le movió el corazón, sus fibras, se sentó y escribió a Gallo una carta de elogio. Pero dice que le escribió una carta para mandar a ese lugar donde se congregaban estos hermanos. Así que también tuvo un movimiento interno en el corazón para hacer algo al respecto. No lavarse las manos, no era un Pilato, Juan. No te lave las manos, hermano querido. Envuélvete, métete en el asunto. La segunda cosa que me llama la atención es que escribió a la iglesia. Juan le escribió a Gallo, pero Juan no le escribe a Diótrefes. Dice que le escribió a la iglesia. Pregunta, ¿por qué razón si Juan usa esta prudencia de escribirle a Gallo personalmente? Y ahora cuando el que está haciendo el lío acá es Diótrefes, ¿por qué le escribe a la iglesia y no a Diótrefes? Hoy podríamos decir, bueno, pero hay que ser un poquito más prudente, y si tiene un problema con Diótrefes, bueno, ve y habla con Diótrefes, persona a persona, a ver si le cambia el corazón a Diótrefes y se terminó el asunto, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? No le escribió a Diótrefes, dice le escribí o le he escrito a la iglesia. Bueno, porque estas cosas, hermano querido, no se tratan de un asunto personal. Esto es un asunto que compete y envuelve a toda la iglesia de Cristo. Cuando se trata de cosas personales, el anciano no tenía problema de mandar una carta a Gallo. Pero cuando se trata del daño que está haciendo un Diótrefes adentro de la iglesia, no es asunto de Diótrefes, porque no es la iglesia de Diótrefes, sino de Cristo. Y entonces él lo que está haciendo es llamando a responsabilidad a la iglesia de Cristo. Es la iglesia la que está metida en el problema. Afecta a la iglesia de Cristo lo que está haciendo este Diótrefes, lo que está enseñando este hombre dentro de la iglesia, la política que está utilizando Diótrefes. Por lo tanto, entonces esto no es una carta para Diótrefes. Esta es una carta para la iglesia entera. Y eso es lo que muchos pastores estamos haciendo, denunciando a la iglesia, no a los sinvergüenzas que están adentro de la iglesia. La denuncia debe ser a la iglesia, que tolera a los Diótrefes, que no hace nada para limpiar la iglesia. Por eso está dando a la iglesia un mal testimonio, porque estamos imitando lo malo en lugar de imitar lo bueno. Estamos imitando líderes carismáticos que son unos pillos dentro de la iglesia. Hoy dicen, no hay que juzgar. Bueno, el anciano juzgaba. Le mandó la carta a la iglesia entera. No debe ser esto un mensaje secreto, debe ser un mensaje gritado desde las alturas, desde las montañas, no para Diótrefes solamente, sino para todo el pueblo de Cristo Jesús, que fue redimido con su bendita y preciosa sangre.
La iglesia tiene que saber lo que está pasando. La iglesia tiene que saber lo que dicen los apóstoles. La iglesia tiene que saber lo que dice la palabra de Dios y debemos denunciar a voz en cuello cuando nosotros estamos violando el consejo divino para daño de su pueblo que tuvo un costo muy grande para ser rescatado. Escribió a la iglesia, pero Diótrefes, ahora fíjense en qué interesante, no la iglesia, dice no nos recibe. Así que él escribe a la iglesia, no a Diótrefes. Y ahora Diótrefes, no la iglesia, no recibe al equipo ministerial del anciano y otros que no sé quiénes son, porque hablan plural. Noten ustedes que dice en el verso 9, pero Diótrefes, no la iglesia, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El versículo 10 en la parte final dice, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Así que este señor no quería recibir al anciano y no quería recibir probablemente a los misioneros que Gallo sí recibía en su casa para poder cooperar con ellos en la predicación del Santo Evangelio. Ahora, la iglesia da la impresión, no sé, ¿no? Otra vez, hay que tener mucho cuidado de no caer en especulaciones perniciosas acá, pero por lo que nosotros vemos en líneas generales acá, la iglesia no tenía problemas en recibir a estos queridos hermanos. Acá no hay asunto de qué denominación sos, de qué iglesia venís, quién es el pastor de tu iglesia. No, ellos estaban dispuestos a recibir a los hermanos en la fe. Verso 10. Gallo, otra vez insisto, versos 5 al 8, nos habla de que este hombre tenía el testimonio de abrir su puerta para recibir a los transeúntes. Pero dice otra vez, a los que quieren recibir a los hermanos, dice, se los prohíbe. Así que había gente que estaba dispuesto a recibir al anciano y recibir a los hermanos en la fe. Pero Diótrefes, como dirigente, el pastor de esta congregación, dice, no lo van a hacer. Ahora digo yo, ¿quién es Diótrefes? ¿Quién se cree que es Diótrefes para prohibirle a la gente recibir en su casa a los misioneros? Porque uno ya está mal pensar de que el hombre haga lo que está haciendo la iglesia, pero el asunto no es dentro de la congregación, es extensivo, es desbordante. Este hombre se mete en la vida privada de la gente. Desde el púlpito dice, no se junten, no reciban, no hagan esto, no hagan lo otro. Y lo que hacen es de alguna manera, mediante tiranía y métodos del terror y con amenazas, de cerrar a la congregación, de enclaustrar a la congregación. En lugar de tener comunión con otros hermanos, los meten ahí adentro y acá se va a hacer lo que yo digo y se terminó el partido, con amenazas de excomunión. Me gusta porque el anciano, aunque ya es viejo, no se deja intimidar por un charlatán como Diótrefes. Dice en el versículo 10, por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando. Ya no le voy a hablar a la iglesia, voy a ir directamente cara a cara. La carta es para la iglesia. Diótrefes se hace guapo. Y Juan le dice, ya nos vamos a ver. Cuando llegue, si se presenta la oportunidad, yo lo voy a agarrar a y me va a escuchar cara a cara. Y le muestra que está bien parado el viejo. Hoy algunos no hablan porque tienen miedo. ¿Cómo voy a denunciar a ese hombre? Es un peligro eso. Me van a echar la maldición. No, eso no se hace, no hay que juzgar. Viven con terror, pero escúchame una cosa, ¿qué? ¿Dios nos llamó a cobardía o tenemos que denunciar estas cosas? ¿Estamos dando un buen testimonio cuando dejamos que estos farsantes se hagan dueños de la iglesia y la dirijan como la dirigía un Diótrefes? Por favor. Ahora, Juan va a denunciar entonces personalmente a Diótrefes y escribe a Diótrefes entonces para enfrentarlo y noten que dice que le va a hablar o va a denunciar las obras que hace parloteando. En otras palabras, lo que está tratando es no tanto de lo que dice, sino que va directamente a lo que hace, mejor dicho, no lo que hace Diótrefes, sino lo que dice Diótrefes. Porque otra vez no dice, yo si fuera recordaré las obras que hace parloteando, no simplemente las obras que hace.
¿Por qué esto? Bueno, porque nosotros hacemos que la gente se mueva a la acción mediante lo que hablamos. Es por la palabra que movemos al pueblo de Cristo. Este hombre obraba a través de la predicación. Usted ve a todos estos delincuentes que siempre estoy denunciando, y ya lo he dicho muchas veces, no me voy a cansar de denunciar. A lo mejor para usted esto ya resulta tan repetitivo, pero usted por donde pasa por la Escritura ve denuncias de este tipo de cosas. Si estamos donde estamos es justamente porque paramos de denunciar a los lobos. Y se metieron en la iglesia disfrazados, y hoy ya no tienen disfraz, hoy se sacan la pluma, la pluma, bueno, la oveja no tiene pluma, ¿no? La lana, el traje, y se muestran como son. Y la gente, en lugar de decir, uy, este era un lobo disfrazado, la gente se disfraza de lobo. Se sacan el traje de la oveja y se visten con el traje, imitamos el traje que usa ese que está ahí adelante. El otro día hablábamos del ministerio de las mujeres. ¿Cómo se visten las pastoras para predicar? Y cuando ven a esa mujer ahí serpenteándose con un vestido que se lo tiene que poner a punta de vaselina, no sé cómo hace para meterse ahí adentro, y las hermanitas de la iglesia se visten igual y se ponen a bailar y mueven las caderas adelante de los hermanitos y qué sé yo. Pero vamos, ¿qué es esto? Bueno, este hombre dice que va a denunciar lo que Diótrefes habla, porque lo que está hablando está afectando la conducta de algunas personas. Así que a veces, hermano querido, hay gente que habla demasiado en la iglesia y lamentablemente está llevando a la iglesia por malos caminos. Nosotros hoy tenemos que hacer como Juan, tenemos que empezar a denunciar este tipo de cosas sin temores, porque eso es parte de nuestro testimonio cristiano. Si nosotros no lo hacemos, estamos dando un mal testimonio. No estamos interesados en defender la integridad de la verdad y la iglesia de Jesucristo. No nos importa, no te metas. Esa es la actitud que tenemos ahora. Así que nos llegamos a veces hoy a sopesar los efectos de la predicación, de la enseñanza. Y vuelvo a repetir, lo que vemos en la iglesia contemporánea es resultado de una enseñanza de gente charlatana como este Diótrefes. Rápidamente, un survey. ¿Cómo era este Diótrefes? ¿Qué clase de hombre es? Bueno, otra vez, respetando un poquito el sentido común y no salirnos con las especulaciones, notamos que primero que todo quiere competir, mejor dicho, con la autoridad apostólica. No, que el verso 9 dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y hoy estamos llenos de estos tipos. Quieren compartir y competir con la autoridad apostólica. Yo soy apóstol, yo soy profeta. Usted habla con una persona y le dice, me parece que usted está equivocado. No, mire, ¿usted quién es? Yo soy pastor de una iglesia oscura ahí en Toronto. Ah, bueno, entonces cállese, yo soy apóstol. Una profetisa se levanta, ¿no? Señora, la verdad que usted lo que está profetizando es un disparate. Por lo pronto no tiene ni la menor idea de lo que es la teología de la profecía. ¿Usted quién es? Yo soy pastor de allá, de un lugar en Toronto, Canadá, una iglesia de barrio. Bueno, entonces quédese quieto ahí y escuche. Yo soy profetisa del Señor. El Señor me dice. Y entonces el pastorcito de Toronto tiene que agarrar, meter la colita entre las piernas y sentarse calladito y no decir absolutamente nada, y le entregamos la verdad a estas personas. Compiten con la verdad apostólica, compiten con los apóstoles. La Biblia nos dice que hubo un número de apóstoles, no hay más apóstoles, pero hoy, sin embargo, estos hombres, no contentos con que le dijeran pastor, que no era pastor porque funcionaban como pastores, sino por el título de pastor, de autoridad. Bueno, ahora no contentos con eso, quieren competir con la autoridad de estos grandes hombres de Dios que nos dejaron la verdad revelada. Hay maestros que compiten con otros maestros de escuela dominical. Hay misioneros que compiten con otros misioneros. Hay organizaciones evangélicas que compiten con otras organizaciones evangélicas, denominaciones que compiten con otras denominaciones. El campo evangélico es un campo de batalla. Hemos caído en el canibalismo, nos devoramos unos a otros.
Ese es Diótrefes. Quiere ser como los apóstoles, como los profetas. Quiere ser exaltado. Quiere que la congregación los eleve. Por eso busca el primer lugar entre ellos. No quiere el segundo, mucho menos el último, que es el principio del servicio, sino que quiere estar adelante de todo, como los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan cuando lo invitaron al Señor a comer? En una ocasión dice que entraron tempranito los fariseos, se levantaron temprano, ¿no? Y fueron corriendo, no porque querían ser puntuales como los latinos, que siempre llegamos a horario, ¿no? No, ellos quisieron llegar temprano para agarrar los primeros asientos. Es decir, pensaban en ellos, queremos ser los primeros. En la cultura hebrea, los asientos que iban al lado del huésped principal, el asiento de al lado, ¿no es cierto?, era el lugar de honor, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La derecha es el del más alto, el de la izquierda un poco más bajo, y luego se iba moviendo en esa dirección. Eran costumbres de la época. Bueno, los judíos se peleaban por ver quién se sentaba a la derecha del invitado de honor, del otro a la izquierda, y así iban, y los que llegaban tarde terminaban en la punta. Bueno, Diótrefes es uno de esos que le gusta sentarse ni siquiera a la derecha, quiere estar en la punta, la cabecera de la mesa, ser el primero de todos los cristianos. ¿Saben por qué razones hoy tenemos mujeres pastoreando? Porque quieren ser primero. A mí no me vengan con el cuento de esto del feminismo, de que yo quiero servir a Cristo. Eso no sé, que si la gente se quiere tragar ese cuento, fine, hágalo, trágueselo, tráguese el hilo, tráguese el anzuelo y el plomo también, con caña y todo. Usted se mete ahí no porque Dios lo llama, sino porque usted quiere el primer lugar, quiere mandar, quiere que lo escuchen. La gente quiere liderar en la iglesia porque les gusta el primer lugar. Que la gente diga, amén, el hermano dijo, la hermana dijo, palabra de Dios. Quieren ser famosos. Diótrefes quiere el primer lugar para que la gente hable de Diótrefes. Hoy los cantantes, ¿por qué se meten a cantar? ¿Para alabar a Dios? Vamos, pero ¿a quién le ganaron? Que se la cuenten a serruchos, se llenan los bolsillos de plata. Ahora tenemos acá un charlatán que va a venir a predicar, un tal Marcos, meta usted el apellido. Se canta, oh, Señor, aleluya, qué sé yo, y se va forrado de acá, con el dinero del pueblo. En lugar de mandar el dinero a las misiones que necesitan predicar, cooperar con la expansión del evangelio. No, hay que pagarle el salario. Y luego que busca la fama. Ahora hasta premios le dan a los cantantes de música evangélica. Tienen la noche de los Grammys, qué sé yo, cómo le llaman, para los evangélicos, para aplaudir la fama del cantante. Como no tenemos que aplaudir a Cristo. Pero no. Queremos ser como Diótrefes. El primer lugar. Quiero sobresalir en medio de ellos. Cuando la gente en Corinto desfilaban con sus dones espirituales, tenían una carencia de amor, que denuncia Pablo, y querían ser más que el otro, más espiritual, porque hablaban lenguas o profetizaba. El tema al fin del cuenta era, yo soy más que tú. Soy más espiritual. Estoy más cerca de Dios. Número uno, entonces, quiere competir con la autoridad. Número dos, es un charlatán insufrible. Pero dice este hombre que parlotea. La palabra griega es muy interesante acá, porque significa hablar cosas sin sentido. Floareo es la palabra. Es una persona que habla y no da pie con cabeza a lo que está diciendo. Agarran la Biblia y pasan de acá para allá, nos pasan por esto, y usted está escuchando y dice, pero no me cierra la cosa. Esto es lo que me están enseñando, no me cae la ficha, no entiendo. No, un día dijo una cosa, el otro día dijo otra que se contradice con esta. Es más, escucho a este y después sube el predicador, después subió el maestro de escuela dominical y lo que dice uno no pega con el otro. Es un sinsentido. Bueno, Diótrefes es un hombre que hablaba de esa forma. Un parloteador quiere decir un hombre que no hacía sentido de lo que decía. Y hoy, mi querido, pasa exactamente lo mismo. Hoy en la iglesia se hablan sin sentido, no se sabe de lo que se está hablando. Pero escúcheme una cosa, que una mujer saque, ¿no es cierto?, se mete en el púlpito y saca un billete y dice, a ver, hermano, bueno, tengo $20. Y entonces dice, hermanos queridos, escuchen, me está hablando el billete.
me está hablando el billete. Algunos se rieron, ¿no? Y dicen, callen, no, esto es serio. Esto es muy serio. Escuchen, el billete me está hablando. Y la gente termina siguiendo a estas brujas. El billete, pero dígame, ¿a eso me llamó el Señor a hablar desde el púlpito? ¿Que me habla un billete, un pedazo de papel roñoso? Y luego llama a que traigan más billetes porque el billete le está diciendo a ella. Le está hablando el billete, no Dios. El billete, traigan ofrenda. Y la gente pasa adelante y empiezan a traer $1,000, $2,000, póngase acá, póngase allá, y la gente trae plata, porque el billete me habló. Y la gente contenta de que es palabra de Dios, la hermana habló la palabra de Dios. Bueno, diótrefes hablan sin sentido, verdaderos disparates. Un hombre que no tiene autoridad, la autoridad que ellos pretenden, no la tienen. Se la adjudican a ellos mismos. Personas que se quieren hacer los señores de la iglesia. Personas que quieren atarlos a tradiciones humanas. Esos son los diótrefes, hombres que mediante el habla, el verso, la charlatanería, el sinsentido, quieren someter a la iglesia de Cristo a sus caprichos. Hoy a muchos de estos predicadores se las pasan criticando las tradiciones de escuelas teológicas de donde hemos recibido nuestra enseñanza, nuestras tradiciones. No, esos son ya pasados de moda. Esos que van al seminario, no, ya son de la guardia vieja. El Señor nos va a dar, el Espíritu Santo nos va a dar qué debemos hablar cuando nos subimos al púlpito y se ponen a hablar tonterías, barbaridades. He denunciado hasta el cansancio que hoy los pastores no han pisado mucho, la mayoría de los pastores no han pisado un seminario. No agarran un libro. No leen nada. Leen solamente la página del pasaje bíblico, no estudian historia, no estudian interpretación, no estudian teología, no estudian nada. Y encima le dicen a usted no porque la letra mata. Bueno, yo estoy bien vivo todavía, ¿no me ha matado? ¿De dónde sacamos semejante disparate? Pero no. Esas tradiciones son en detrimento de la gente. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una iglesia, una partida de ignorantes. Ignorante el que predica, ignorante los que se sientan a escuchar. No aprenden nada. Y es por eso que caemos víctimas de este pillaje que se está haciendo de la iglesia de Cristo. Y dígame, ¿esa es la manera de dar el buen testimonio? ¿Esa es la manera que imitamos lo bueno nosotros como iglesia, como sucedía con Gallo, por ejemplo, o Demetrio? No, imitamos a este señor. Así que tenemos uno que quiere competir con la autoridad, un charlatán, y número 3, por último, es un dictador. Porque no contento con eso, ahora quiere regular y dirigir su vida. Noten que asumen todos los principios y poderes ejercitados, ¿no es cierto? El dictador eso es lo que hace, ¿no? Al margen de las reglas bíblicas. Este señor Él se otorga los poderes, no es un poder dado o concedido. A ver, cuando el apóstol Pablo salió apartado al ministerio, no fue que Pablo dijo, bueno, ¿saben qué, muchachos? A mí me gusta, yo estudié teología bíblica, teología judía, muchos años, soy fariseo, y ¿saben una cosa? Me voy a dedicar al ministerio. Me voy a ir a predicar, voy a ser misionero. Entonces agarró y se subió al barquito y empezó a dar vuelta por todo el mundo. No, si Pablo hubiese hecho eso, lo hubiesen sacado corriendo de la iglesia. Dice, el Espíritu Santo escogió, dijo, apártenme a estos dos para la obra que yo tengo para ellos. No fue la iglesia la que los separó, el Espíritu de Dios los separó. Y entonces la iglesia lo que hizo es confirmar y encaminar a estos hermanos. ¿Qué es lo que pasaba con estos misioneros? No, que hoy el Espíritu Santo llamando a los pastores. Pero por favor, son apóstoles y profetas y no obedecen la palabra de Dios. Y me van a decir a mí que los llamó el Señor al ministerio.
Vamos, señores, abramos los ojos, por favor. No terminemos con este fraude, esta charlatanería. Terminemos con los diótrefes que hay dentro de la iglesia. Este señor es un tirano. Dice, por ejemplo, que había hermanos que querían recibirlos, que veían algo ético, algo importante de practicar la hospitalidad, el amor por los hermanos. Y él lo que decía, no, usted, hermano, no me reciba al hermano, al anciano, a Juan. Le prohíbo. Ni se atreva, pero hermano, hay que recibir. No, señor, yo soy el pastor de la iglesia, el ungido. Y usted no tiene comunión con esa persona. Y cuidadito, porque si lo llego a pescar o me entero, lo echo de la iglesia. Usted se asombraría cuánta gente me está escribiendo. No le miento, me están escribiendo. Ellos, los que me escriben, que me ven en la cámara, pueden decir si miento. Como estos señores les prohíben que se junten con otros. Algunos prohíben que escuchen nuestras predicaciones, que tengan comunión con otros hermanos de otras iglesias. Algunos de ustedes han sido testigos de eso personalmente. Los nombres son irrelevantes, es el fenómeno. Se hacen dueños de la iglesia. Ellos no solamente le dicen lo que va a hacer acá adentro, pero se meten en nuestros hogares. Le dicen cuándo se va a casar, con quién se va a casar, cómo ha de vivir, cuánto ha de dar, a dónde va a ir a trabajar, cuándo va a trabajar. Dirigen nuestras vidas en lugar de ayudarnos a entender y a someternos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ellos son los que se adueñan por su propia voluntad a que los sigamos a ellos, que escojamos a estos hombres como modelos. Y bueno, ¿cómo vamos a dar un buen testimonio cuando estamos siguiendo el ejemplo de hombres malos dentro de la iglesia? Hombres como Diótrefes. Este señor es un dictador, un canalla, no es un hombre de Dios. ¿Cómo vamos a describir a este hombre a la altura de un Gallo o un Demetrio? Cuando Juan deliberadamente está trazando un contraste notable entre Gallo, Demetrio y Diótrefes, que es el hombre siniestro de toda la carta, o el anciano, si se quiere, como autor de la misma. Dice que el hermano, a los que los recibían, los expulsaba. O sea que hace un total abuso de su autoridad. Los que quieren recibirlo los expulsa de la iglesia, los excomulgaba de la comunión con los santos. Entre esas personas estaba Gallo. Las personas amenazadas, ahí estaba Gallo. Y ¿saben una cosa? Acá hay algo que me llama poderosamente la atención, porque Gallo era piola. Gallo tenía todas las amenazas de este Diótrefes, pero ¿se dieron cuenta que Gallo seguía recibiendo a la gente igual? En otras palabras, Gallo hacía lo que corresponde. No lo que dice el líder carismático, sino lo que corresponde hacer, lo que es decente. Nosotros no tenemos que seguir lo que dice un charlatán, nosotros tenemos que seguir lo que nos pone en el corazón nuestro bendito Dios y Salvador. Tenemos que hacer lo decente, lo correcto. No seguir palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Debemos actuar como corresponde. Y eso es lo que hizo Gallo. Eso es lo que llamó la atención a la gente cuando venían a la casa de Gallo. Cuando Demetrio les prohibía a la gente recibir a alguien. Y Gallo decía, no señor, acá en mi casa mando yo o manda Cristo y acá soy el dueño de la casa. Así que yo recibo a los hermanos a peso de excomunión. Y sin embargo Gallo no se dejaba intimidar. Haz lo que corresponde, haz lo decente, no lo que te dice un loco desalmado o una loca ahora, porque se llenó la iglesia de gente con los tornillos flojos. Y seguimos a esta gente. Hermanos, es una vida, la de Gallo es una vida de buen testimonio, la de Diótrefes es una vida de mal testimonio. Y lamentablemente hoy hay un montón de hombres y mujeres prepotentes que se han adueñado de la iglesia y nos están haciendo quedar mal ante la sociedad. Estamos dando un mal testimonio porque esta es gente que no conoce a Dios, no ha visto a Dios. Nos dice en el versículo 11 el anciano. Se meten en la vida privada nuestra para arruinarla en lugar de comendarla al cielo. Así que tú no eres un niño. Tú no necesitas que venga un hombre o una mujer a decirte qué tienes que hacer cuando sales de la iglesia.
¿Cuántos años tienen ustedes? 5 años. Que tenemos que ir corriendo a decirle, pastor, ¿puedo respirar? Respire. Pastor, ¿qué le parece? ¿Debo buscar trabajo? Pero no seas vago, anda a buscar un trabajo. ¿A usted le parece, pastor, que me debo vestir así, asá? Vamos, pero ¿qué tenemos? 5 años. Que tenemos que ir a consultar con todos estos diótrefes en la iglesia. Y terminan ellos, que son de 5 años también, ¿no? Caprichosos, inseguros, que se hacen del poder a la fuerza, porque a lo mejor tienen la habilidad para hablar, y conquistan el corazón de la gente, y entonces ellos son los que le dicen, yo quiero que usted viva de esta manera. No imites lo malo, imita lo bueno. Dios nos llamó a ser de buen testimonio, y jamás vamos a dar un buen testimonio si actuamos como Diótrefes. Si nosotros imitamos a Diótrefes, tenemos que imitar a Demetrio. Hoy nosotros, Gallo tenía que imitar a Demetrio, nosotros tenemos que imitar a Gallo y a Demetrio, que nos dejó la inspiración, esta historia interesante, esta carta, para que nosotros podamos mirar un poquito el perfil de estos hombres y conducirnos de una manera que hable de quién es nuestro Dios, nuestro Salvador, y dar testimonio de Él, no de nosotros, de lo que ha hecho en mi vida mediante su sacrificio en la cruz y cómo a través del Espíritu Santo nos enseña a vivir para su gloria. Ahí es cuando vamos a empezar a dar buen testimonio. ¿Testimonio de quién? ¿De mí? No, testimonio de Él, a quien le debemos la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Una vida de buen testimonio. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Esta carta que es curiosa, porque habla de cualidades o actitudes correctas en Gallo, en Demetrio, hasta cierto punto el autor, y también, Señor, lo que estaba pasando con Diótrefes. Tú sabes, Señor, que la iglesia está llena de Diótrefes hoy. Estamos invadidos de hombres así. Pule tu iglesia, Señor. Límpiala. No nos sirven estas personas. Expúlsalos, sácalos. A menos que tú cambies el corazón y estas personas vengan a ser hermanos regenerados de la familia de Dios. Entonces sí, les vamos a dar un abrazo, serán nuestros hermanos. Mientras tanto, Señor, son enemigos de la cruz de Cristo. Te ruego, te imploro en el nombre de Cristo, que limpies tu bendita iglesia. Lávala, Señor, para que podamos ser una iglesia de buen testimonio como fue la iglesia primitiva. Gracias una vez más, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.